Si la historia del Imperio Otomano fuera una serie de televisión, en lugar de un libro de texto, Mihrimah Sultan sería sin duda ese personaje secundario cuyas palabras cambian el guión para todos los demás. No era simplemente la hija de padres ilustres, el sultán Solimán el Magnífico y la legendaria Roxolana. Era su prolongación más armoniosa y poderosa, alguien que supo transformar el estatus de hija única en un instrumento de poder real. Desde su primer día, su vida estuvo rodeada de símbolos. El nombre Mihrimah, que le fue dado al nacer, significa sol y luna. No se trata solo de una metáfora poética, es un destino cifrado. El sol representa su influencia pública y diurna, intrigas políticas, asuntos de Estado, una riqueza deslumbrante. La luna simboliza su vida privada y nocturna, una profunda religiosidad, tragedias personales, un mecenazgo que quedaría grabado en piedra durante siglos. Estas dos facetas la acompañarían siempre, haciendo de su figura algo no solo brillante, sino también tremendamente complejo. Nacida en 1522, en el corazón del imperio, el palacio de Topkapi, Mihrimah respiró el aire del poder desde la infancia, pero a diferencia de muchas princesas cuyo destino se limitaba al harén, a ella le estaba reservado un camino diferente. Recibió una educación espléndida, comparable a la de sus hermanos los príncipes. El conocimiento de varios idiomas, una comprensión sutil de la poesía, las bases del gobierno y la diplomacia. Todo esto no era un capricho, sino una necesidad. La estaban preparando para un papel que iba mucho más allá de un matrimonio de conveniencia. Y ella no solo aceptó ese papel, sino que lo reescribió. Mihrimah se convirtió no solo en la hija del sultán, sino en una figura política clave, consejera de confianza, primero de su padre y después de su hermano el sultán Selim II. Su correspondencia con Solimán durante sus campañas militares es una prueba evidente. Discutía con él no solo asuntos familiares, sino también cuestiones de política internacional y la financiación de proyectos a gran escala. Pero su poder tenía otra faceta, más tangible. Al convertirse en una de las mujeres más ricas del imperio, Mihrimah comprendió que la verdadera influencia no reside solo en las intrigas en los pasillos del poder, sino también en los monumentos que se alzan hacia el cielo. Su caridad no fue modesta. Por su voluntad, surgieron en Estambul dos mezquitas majestuosas, obras del genial arquitecto Sinan. Se dice que el arquitecto estaba perdidamente enamorado de su soberana, y que en el diseño de la mezquita, en el distrito de Üsküdar, cifró secretamente su imagen. Su silueta esbelta, con minaretes finos como flechas apuntando al cielo, simbolizarían su elegancia y carácter orgulloso. La otra mezquita, en Edirne Kapı, con su maciza cúpula y contrafuertes poderosos, crea por el contrario una sensación de luz celestial que se filtra por sus 161 ventanas. Una metáfora de ese mismo sol y luna que ilumine el camino de los fieles. Mihrimah Sultan es un fenómeno único. Logró vivir a la sombra de sus grandes padres, pero proyectando su propia sombra, igual de alargada e influyente. Fue diplomática y mecenas, princesa y soberana de las conciencias. Su historia no es un apéndice de la saga de Solimán y Roxelana, sino un epílogo independiente que en realidad es el prólogo de una nueva era en la historia del Imperio Otomano. Una era en la que las mujeres de la dinastía comenzaron a influir directamente en el destino del Estado. Y para comprender esto, tendremos que desentrañar cómo una hija pudo llegar a ser no solo heredera, sino arquitecta de su propia leyenda. Mihrimah Sultan vino al mundo el 21 de marzo de 1522 en el corazón mismo del Imperio Otomano, el Palacio de Topkapi. Su nacimiento distó mucho de ser un evento ordinario, incluso para los estándares de la familia real. Quedó registrado en la historia como la primera y única hija del poderoso Suleimán el Magnífico y su esposa legal, Hürrem Sultan, una condición que desde el principio le otorgó un estatus casi mítico. Su nombre, que significa sol y luna, no fue una elección casual. Reflejaba la idea de un esplendor radiante inherente a la niña, cuya llegada coincidió con un raro fenómeno astronómico, la brillantez conjunta del sol y la luna en el cielo, algo que sus contemporáneos interpretaron no como mera coincidencia, sino como un presagio de un destino extraordinario.
Desde sus primeros días, la vida de Mihrimah transcurrió en un microcosmos único, el harén, que era mucho más que la residencia familiar. Era un auténtico crisol de formación política y el centro de las intrigas imperiales. Fue aquí, en una atmósfera de constante tensión intelectual y diplomática, donde se forjó su carácter. No fue una mera observadora. Desde niña aprendió a leer no solo libros, sino también a las personas, a comprender motivos ocultos y a priorizar dentro de la compleja jerarquía palaciega. Su abuela, la valide Aishe Hafsa Sultán, una de las mujeres más influyentes de los primeros años del reinado de Suleimán, guió personalmente a su nieta, inculcándole los fundamentos de la sabiduría política y la comprensión de los mecanismos de poder. La educación de Mihrimah difería radicalmente de la que recibía la mayoría de las mujeres del siglo XVI, y no solo en el mundo musulmán. Fue integral y profunda, estructurada con miras a su futura influencia. Llegó a dominar varios idiomas a la perfección, lo que le abrió de inmediato las puertas de la diplomacia internacional. Su plan de estudios no se limitaba a las disciplinas tradicionales. Incluía historia, que le proporcionaba una comprensión de los ciclos de desarrollo de los imperios, literatura, que moldeaba su elocuencia, y ciencias religiosas, base de la ideología estatal. No se trataba de un conjunto de conocimientos dispersos, sino de un sistema integral de preparación para el gobierno. Mihrimah demostró su fuerza de carácter y su aguda inteligencia desde muy temprana edad. Creció rodeada de sus hermanos, en el ambiente tenso de la competencia por la sucesión, lo que templó su espíritu y le enseñó a pensar estratégicamente. Fue testigo de cómo su madre, Hurrem, pasó de ser una cautiva a una figura que influía directamente en la política exterior del imperio. Esas lecciones fueron tan cruciales como las clases con sus tutores. Moldearon en ella una personalidad preparada no solo para ocupar un lugar honorífico en la corte, sino para participar activamente en el gran juego donde se apostaba el destino del Estado. Este periodo temprano, saturado de estudio e inmerso en la política, sentó una base sólida que la transformaría de hija del sultán en un actor independiente y formidable en la escena política del Imperio Otomano. El matrimonio de Mihrimah Sultán con Rustem Pasha distó mucho de ser un cuento de hadas desde el principio. Se trató de una alianza estratégica, una de las más significativas en la historia otomana, planificada y ejecutada por su madre, Hurrem Sultán. El objetivo era crear un clan inquebrantable que controlara las riendas del imperio. Rustem, un hombre de intelecto y ambición excepcionales, no solo entró en la familia, sino que se convirtió en su centro operativo clave. Su matrimonio con la única hija de Solimán el Magnífico y Hurrem no fue un simple ascenso, era un pase a la primera división del poder, una fusión de los intereses familiares y estatales en una sola entidad. Su vida conyugal transcurrió a la vista de todo el imperio, por lo que instantáneamente se convirtió en campo fértil para intrigas y rumores. Los opositores de Hurrem y Rustem, al ver la rapidez con la que crecía la influencia de este tándem, emplearon las herramientas más sucias. El rumor más conocido, sobre la enfermedad de Rustem, la lepra, fue difundido magistralmente para deshonrarlo y alejarlo de la corte. La historia conserva este episodio como un ejemplo de guerra de información del siglo XVI. Insinuaciones, cuchicheos a sus espaldas, el intento de utilizar supuestos médicos para un asesinato político. Sin embargo, los rumores se estrellaron contra el muro de la confianza del sultán y la voluntad férrea de la propia Mihrimah. Ella no renunció a su marido. Su apoyo se convirtió en su escudo principal. Este episodio no fracturó su alianza, sino que al contrario, la consolidó demostrando que su matrimonio no era solo un acuerdo, sino también un apoyo mutuo. Dentro de esta alianza política latía el corazón de una familia común. Mihrimah y Rustem tuvieron hijos, que dieron continuidad a la dinastía y se convirtieron en nuevas piezas en el tablero de ajedrez de la política otomana. A través de estos hijos, la influencia de Mihrimah se extendió a la siguiente generación, asegurando longevidad para su linaje. Rustem Pasha, ocupando el cargo de gran visir, era la cara visible del imperio, pero su poder estaba indisolublemente ligado al nombre de su esposa. Él era su voz en el diván, sus manos distribuyendo los recursos del Estado. Su hogar no era solo un lugar para vivir, era un cuartel general donde se tomaban decisiones que afectaban el destino de millones. Con la muerte de Rustem Pasha, para Mihrimah se cerró un capítulo, pero se abrió otro. Nunca volvió a casarse, y la razón no solo fue luto.
Para entonces, ella misma se había convertido en una figura lo suficientemente poderosa como para no necesitar más de un marido como instrumento político. Era hija de un sultán, madre de sus herederos, poseedora de una fortuna colosal y una influencia increíble. Su matrimonio había cumplido su función principal: elevarla a la cúspide del poder y consolidar la posición de su hermano, el futuro sultán Selim II. Tras la muerte de su esposo, Mihrimah no se retiró a las sombras, sino que por el contrario salió al proscenio, convirtiéndose en una de las primeras mujeres en la historia del Imperio Otomano en transformar su estatus de hija del sultán y viuda del visir en una fuerza política independiente e incuestionable. Mihrimah Sultán rechazó el papel de joya del harén, eligiendo un camino que rara vez estuvo disponible para las mujeres de su época. Se convirtió no simplemente en la hija del soberano, sino en una gobernante conjunta de facto, cuya palabra tenía peso en los asuntos de Estado más cruciales. Su inteligencia política e intuición la transformaron en una figura clave en la corte de Solimán el Magnífico y más tarde en una consejera indispensable para su hermano, el sultán Selim II. Su influencia fue tan profunda que abarcaba desde los nombramientos de personal en la capital hasta las misiones diplomáticas en el otro extremo de Europa. Mantuvo su propia correspondencia diplomática y sus cartas a monarcas como el rey de Polonia y Lituania, Segismundo II Augusto, distaban mucho de ser meras cortesías. Eran documentos cargados de formulaciones sutiles, valoraciones precisas y claras exigencias políticas. Las cortes europeas comprendieron rápidamente que las gestiones de Mihrimah no eran ruegos de una dama noble, sino mandatos directos del trono otomano. Su capacidad para llevar a cabo complejas negociaciones y encontrar compromisos diplomáticos demuestra hasta qué punto comprendía brillantemente las relaciones internacionales y los entresijos de la política europea. Dentro del imperio, su poder tenía una dimensión muy concreta. Mihrimah fue un participante activo en la lucha por la influencia, ayudando a neutralizar a los oponentes políticos y a promover a personas leales a la familia en puestos críticamente importantes. Su reputación de hombre con falda era merecida. Pensaba en términos de estratega, mostrando dureza y determinación cuando los intereses de la dinastía lo requerían. Actuó como intermediaria entre el sultán y otros miembros de la familia gobernante, desempeñando el papel de enlace y árbitro en las complejas relaciones intradinásticas. Pero su influencia no se limitaba a la política en la sombra. Mihrimah legalizó su poder a través de instrumentos económicos. Al gestionar enormes fondos benéficos, los Vakif, canalizó flujos financieros colosales no solo hacia la construcción de mezquitas y hospitales, sino también hacia proyectos de infraestructura e incluso militares. Financiar la flota o construir acueductos la convertía no solo en una filántropa, sino en un socio de pleno derecho del Estado, del cual dependía la estabilidad y la defensa de regiones enteras. Era un mecanismo único que le permitió convertir su riqueza y estatus en un poder político real. La historia de Mihrimah Sultán no es solo un relato sobre una mujer influyente, es un caso de estudio sobre cómo la inteligencia, la voluntad y el acceso a los recursos le permitieron superar las rígidas barreras de género de su tiempo. No se limitó a estar cerca del poder, fue una parte orgánica y activa del mismo, cuyas decisiones influían directamente en el destino del Imperio Otomano en uno de sus periodos clave. La labor filantrópica y el legado cultural de Mihrimah Sultán no fueron simplemente un complemento a su papel político, sino una segunda forma de gobierno dirigida directamente al pueblo. No se limitó a donar dinero, construyó una infraestructura de caridad, transformando su fortuna personal en un patrimonio público. Sus proyectos fueron gestos estratégicos y meditados que reforzaban tanto la estabilidad social del imperio como su propio estatus. Cada edificio construido, cada fuente, era la encarnación visible de su poder y cuidado, una prueba tangible de que la dinastía servía a sus súbditos. La arquitectura se convirtió en su lenguaje principal y el genio del arquitecto Mimar Sinan su medio de expresión. Las dos mezquitas majestuosas que llevan su nombre en los distritos de Üsküdar y Edirne Kapı no son solo lugares de culto, son complejos sociales a gran escala.
Junto a ellas se erigieron madrasas donde niños y niñas recibían educación, hospitales que atendían a los enfermos y comedores para los pobres. Las propias mezquitas, con sus cúpulas etéreas y sus minaretes que se elevan hacia el cielo, desafiaban la tradición. La mezquita de Edirne Kapú, aireada y bañada de luz gracias a sus 161 ventanas, generó la leyenda persistente de que Sinan, al crearla, grabó en piedra su amor no correspondido por Mihrimah. Esta historia romántica, sea cierta o no, añade una dimensión humana al retrato de la sultana, pero oscurece lo esencial. Estos proyectos eran ante todo una demostración de su colosal poder político y financiero. Su filantropía no solo fue monumental, sino también práctica y cotidiana. En una ciudad donde el acceso al agua limpia era una cuestión de vida o muerte, ella se convirtió en la sultana de las fuentes. Los innumerables sebiles construidos con sus fondos a lo largo de las calles de Estambul resolvían un agudo problema social, proporcionando agua potable gratuita a los ciudadanos. Cada una de estas fuentes era un acto de caridad práctico, visto y utilizado por todos, desde el noble hasta el simple artesano. No era un acto puntual, era una preocupación constante y diaria que consolidaba en la conciencia colectiva su imagen de madre del pueblo, justa y compasiva. Por lo tanto, el legado cultural de Mihrimah es un código complejo donde se entrelazan la estética arquitectónica, la ingeniería social y una sutil propaganda política. Utilizó la piedra y el agua para grabar su nombre no solo en los anales de la historia, sino también en la vida cotidiana de la capital. Sus mezquitas, caravaneres, baños y fuentes siguieron trabajando para su reputación siglos después de su partida. Estos edificios no son monumentos estáticos del pasado, sino testimonios vivos de cómo una mujer, actuando dentro de los rígidos marcos de su época, logró moldear el espacio físico y simbólico de todo un imperio, dejando tras de sí no solo una historia, sino la materialización de su voluntad y misericordia. El panorama político del Imperio Otomano a mediados del siglo XVI era un campo de batalla encubierto, donde las alianzas se sellaban con susurros en los corredores del palacio de Topkapi, y el precio de un solo error era la muerte. Mihrimah Sultán no era una mera espectadora de esta lucha desde una galería segura. Desde su juventud fue una de sus protagonistas clave. Su condición de hija favorita de Solimán el Magnífico y consejera de confianza de su madre, Hurrem Sultán, le otorgó un acceso único a los mecanismos de poder y a la información. Aprendió no solo a detectar intrigas, sino a crearlas de manera proactiva, transformando los mecanismos palaciegos en una herramienta para alcanzar sus propios objetivos y asegurar el futuro de su rama dinástica. Uno de los episodios más sombríos y decisivos que revelaron su voluntad fue la campaña para desacreditar y posteriormente eliminar al príncipe Mustafa. Como el hijo mayor de Solimán y Mahidevran Sultán, Mustafa contaba con un importante apoyo de los jenízaros y de parte del aparato estatal que lo veían como el heredero legítimo. Sin embargo, su ascenso amenazaba directamente la posición de Mihrimah, su madre Hurrem y su hermano menor Selim. Las crónicas históricas y los informes de embajadores extranjeros pintan un cuadro de una conspiración bien coordinada. Mihrimah, actuando en tándem con Hurrem y su poderoso esposo, el gran visir Rustem Pasha, participó en la creación y difusión de la narrativa de que Mustafa preparaba una rebelión contra su propio padre. Los rumores hábilmente alimentados, las denuncias anónimas y las acciones deliberadamente malinterpretadas crearon en la mente de Solimán la imagen de un hijo desleal e impaciente. La cruel lógica de la época no dejaba alternativas. O Mustafa ascendería al trono y ejecutaría las familias de sus hermanos, o él debía ser eliminado. En 1553, por orden del sultán, el príncipe Mustafa fue estrangulado en la tienda de su padre, allanando el camino al trono para Selim II. Este evento no fue un acto aislado. La estrategia política de Mihrimah se caracterizó por un enfoque sistemático de la gestión del poder. Tras la muerte de Hurrem, heredó de facto su papel de poder detrás del trono durante el reinado de su hermano. Tejió una extensa red de influencia, controlando nombramientos en puestos clave, dirigiendo flujos financieros y manipulando relaciones internacionales a través de su correspondencia. Sus cartas a gobernantes extranjeros, en particular al rey de España,
demuestran su incursión directa en la arena diplomática, algo sin precedentes para una mujer de la época. Maestralmente deshacía alianzas hostiles, enfrentando a rivales potenciales entre sí, y creaba coaliciones sólidas, recompensando generosamente la lealtad. Su aguda inteligencia e intuición política le permitían anticipar amenazas con varias jugadas de ventaja, neutralizando los movimientos de sus oponentes. Por lo tanto, la vida de Mihrimah Sultán en el harem y en la corte fue un juego constante y multinivel de supervivencia y dominación. Su imagen de mecenas y constructora de mezquitas es solo una cara de la moneda. Detrás de los exquisitos ropajes y la caridad se escondía una estratega despiadada y calculadora, que no dudaba en utilizar cualquier medio a su alcance, desde la sutil manipulación psicológica hasta la astucia descarada, para proteger los intereses de su familia y consolidar su propio poder. Su legado no son solo las obras arquitectónicas, sino también la lección de cómo la voluntad y el intelecto permitieron a una mujer convertirse en una de las figuras más influyentes en la historia del Imperio Otomano, dejando una huella indeleble en su destino. La llamaban un hombre con falda, pero este cliché no captaba la profundidad de su carácter. Simplemente constataba un hecho. Mihrimah poseía la perspicacia política, la ambición y la voluntad que en el siglo XVI se atribuían exclusivamente al sexo masculino. Sin embargo, su fuerza tenía un carácter único y sintético. No copiaba modelos de comportamiento masculinos, sino que creaba los suyos propios. Sí, podía ser dura y despiadada en sus maniobras políticas, participando en conspiraciones e intrigas con un cálculo frío. Pero esa misma mujer demostraba una preocupación casi maternal por el bienestar de sus súbditos, invirtiendo enormes fondos personales en la construcción de mezquitas, complejos de baños y hospitales en Estambul y por todo el imperio. Esta caridad no era un simple gesto piadoso, sino una herramienta consciente para consolidar la legitimidad de la dinastía y su propia influencia. La voluntad de Mihrimah era el imán que alineaba a su alrededor eventos y personas. Su determinación de no permanecer nunca en las sombras, de expresar abiertamente su opinión y defender sus intereses, ya se tratara de las arcas del Estado o del destino de su hermano, la convertía en una figura imposible de ignorar. Sus contemporáneos destacaban sus ojos claros y luminosos, en los que se leía una inteligencia extraordinaria y una resolución inquebrantable. Su aparente fragilidad exterior solo acentuaba su acero interior. Sabía ser carismática y agudamente ingeniosa. Su sentido del humor actuaba tanto como un escudo contra los chismes palaciegos y las críticas veladas, como un arma elegante en las pausas diplomáticas. Su personalidad era una dicotomía que solo reforzaba su influencia. Era al mismo tiempo una hija leal, una esposa y madre poderosa, y sin embargo, un actor político completamente independiente, cuyas alianzas y decisiones podían hacer tambalear la carrera del pashá más influyente. Su entereza frente a las tragedias personales, la muerte de su madre, de sus hermanos, y durante las crisis políticas, no hacía más que consolidar su autoridad. Mihrimah Sultán no solo dejó una huella en la historia, sino que grabó su nombre en los anales del Imperio Otomano como la mujer cuya voluntad e intelecto alteraron para siempre el equilibrio de poder en los más altos escalones, demostrando que la verdadera fuerza nace en la intersección entre la inteligencia, la educación y la determinación inquebrantable de actuar. La memoria de Mihrimah Sultán trascendió con creces las formas arquitectónicas. Su imagen, la de una mujer que poseía no solo riqueza, sino un peso político real en la época de esplendor del imperio, sigue cautivando las mentes. Se ha convertido en objeto de escrutinio para historiadores que intentan descifrar el grado de su influencia sobre su padre, Solimán el Magnífico, y su hermano, Selim II. En la memoria popular y la cultura contemporánea, se ha transformado en un arquetipo de mujer fuerte, inteligente e independiente que desafió los cánones patriarcales de su tiempo. Su vida se ha convertido en fuente de inspiración para novelistas, guionistas y directores. Las populares series de televisión, aunque con licencias artísticas, han llevado su historia a la escena internacional, haciendo su nombre reconocible mucho más allá de Turquía. En estas interpretaciones, a menudo se la presenta como una consejera sabia, una benefactora influyente y una hija amorosa cuyo destino estuvo inextricablemente unido al de todo el imperio. Así, Mihrimah Sultán existe hoy en dos facetas:
como una figura histórica concreta que dejó tras de sí monumentos materiales y como un símbolo cultural, encarnación de la fuerza femenina, la nobleza y el intelecto, cuyo legado sigue moldeando la percepción de toda una era.